medida que el pueblo de Israel avanzaba por el desierto hacia la tierra prometida, Dios no solo les daba una dirección geográfica, sino un modelo de vida. En Éxodo 23 encontramos un segmento vital del libro del pacto, una recopilación de instrucciones dadas para formar una sociedad justa, misericordiosa y santa. Esta narrativa no es meramente una relación de leyes antiguas, es un espejo que revela la mente de Dios y sus expectativas para su pueblo, incluso hoy. En este recorrido leeremos activamente los textos y los aplicaremos a nuestra realidad, entendiendo los mecanismos de la conciencia divina y su propósito restaurador en nuestras decisiones. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23:1. Este versículo, más que una mera norma jurídica, revela el corazón de Dios respecto a la verdad y la integridad. El lenguaje hebreo utilizado aquí implica no solo abstenerse de crear rumores, sino también de transportarlos, como si llevaran una carga de veneno. Como lo vemos en Proverbios 6:19, el Señor detesta el que siembra discordia entre hermanos. Este acto disuelve la comunión y destruye la confianza que sustenta una comunidad justa. El falso testimonio no es simplemente un acto de injusticia en el tribunal, sino una agresión al orden divino de la verdad. Es una violencia verbal que hiere no solo a la víctima, sino también al tejido moral de toda una sociedad. Según el relato de Deuteronomio 19:15-21, Dios establece un sistema en el cual los testigos falsos deben recibir la misma pena que buscaban imponer injustamente. Esto revela el principio de proporcionalidad y la gravedad del daño causado por la mentira. Aún más, Éxodo 23:2 nos advierte: no seguirás a la multitud para hacer el mal. La presión social no justifica la injusticia. Como leemos en Mateo 7:13, Jesús mismo nos llama a evitar la puerta ancha que lleva a la perdición, aunque muchos transiten por ella. El discípulo auténtico no se deja arrastrar por la mayoría cuando ésta camina fuera del camino recto. En tiempos donde las redes sociales amplifican la voz de la masa, este mandamiento adquiere una vigencia urgente. La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios, y el justo debe aprender a discernir. El texto hebreo enfatiza aún más esta enseñanza al usar construcciones imperativas que denotan urgencia moral. No te inclines, no perviertas, no testifiques falsamente. Aquí no hay ambigüedad. El llamado es claro y rotundo. Es como si Dios nos dijera: no comprometas tu conciencia para agradar a la mayoría. La justicia divina se basa en la verdad, y esta no cambia con la opinión popular. Como lo reafirma Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. En un mundo donde las narrativas se manipulan y la verdad se relativiza, el pueblo de Dios debe ser faro de claridad moral. Es preferible estar solo por la verdad que acompañado en la mentira. Además, este mandamiento implica una transformación interior. Como leemos en Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta unidad espiritual se fortalece en la transparencia y se rompe con el engaño. La comunidad de fe solo puede prosperar donde la verdad es valorada, defendida y vivida. Por tanto, esta advertencia de Éxodo no solo condena el falso testimonio, sino que forma parte de una pedagogía divina para modelar ciudadanos del reino. Personas que reflejan el carácter de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. En la mente de Dios la equidad es un principio innegociable. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Éxodo 23:3. Es una declaración que protege el corazón de la justicia, la imparcialidad. Esta advertencia puede parecer sorprendente, sobre todo cuando la Escritura está llena de mandatos para cuidar al necesitado. Pero Dios, en su sabiduría, no permite que ni la compasión ni el favoritismo distorsionen el juicio. Como leemos en Levítico 19:15, no haréis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El estándar divino es claro. La balanza de la justicia no debe inclinarse hacia ningún lado. Mostrar favoritismo, incluso con la mejor de las intenciones, es una forma de corrupción. Como vemos en Deuteronomio 1:17, Dios instruye a los jueces: no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Aquí se establece que el juicio imparcial es un reflejo del carácter santo del Señor. Esta imparcialidad no es indiferencia, sino santidad activa. El corazón de Dios está con el oprimido, pero su justicia nunca es manipulable, como lo reafirma Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La imparcialidad divina no se negocia, ni siquiera por razones piadosas. En nuestra experiencia humana es frecuente caer en lo que podríamos llamar una justicia sentimental, aquella que favorece a quien sufre sin examinar objetivamente los hechos. Pero la justicia de Dios no responde a emociones descontroladas, sino al principio eterno de verdad y rectitud. El mismo Jesús fue víctima de juicios amañados tanto por las multitudes como por líderes que sabían que era inocente. Mateo 27:24. Este es un llamado a los discípulos de Cristo a imitar su integridad, incluso ante la presión social o emocional. El apóstol Santiago también retoma este principio en el Nuevo Testamento. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. Él denuncia una comunidad que favorece al rico y desprecia al pobre. Sin embargo, aquí Éxodo advierte del peligro inverso.
favorecer al pobre solo por su condición. Ambas formas son desviaciones de la justicia. Este llamado a la equidad nos invita a revisar nuestros propios prejuicios, conscientes o inconscientes. ¿Mostramos parcialidad hacia quien comparte nuestras ideas? ¿Permitimos que el sentimentalismo sustituya al discernimiento? Como lo enseña el Señor a través del profeta Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. El verdadero siervo de Dios camina en equilibrio, firme en justicia, tierno en misericordia. Por tanto, este principio es más que una norma judicial. Es una invitación a vivir con rectitud en todas nuestras relaciones, a hablar con honestidad, a juzgar con verdad y a tratar a todos con el mismo estándar que esperamos de Dios. Santo, justo e imparcial. Uno de los principios más conmovedores del carácter de Dios aparece en Éxodo 23:4-5. El mandamiento no se limita a regular relaciones neutrales o amistosas, sino que se adentra en el territorio más difícil. ¿Cómo actuar frente al enemigo? Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Éxodo 23:4. Y si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Éxodo 23:5. Aquí vemos un acto práctico que va más allá de la justicia. Se trata de misericordia activa. La ley divina no autoriza al creyente a regocijarse por las desgracias de su adversario ni a ser indiferente ante su sufrimiento. Más bien lo llama a responder con humanidad, incluso cuando el otro no lo merece, como lo vemos en Proverbios 25:21-22. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Este mandamiento también interrumpe el ciclo de enemistad. El gesto de devolver un animal perdido o ayudar a levantar una carga genera un momento inesperado de reconciliación. Es una oportunidad para desarmar el resentimiento, una grieta por donde puede entrar la paz. Como dijo Jesús siglos después, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. El verbo ciertamente ayudarás en hebreo se encuentra en una forma intensiva que denota énfasis, urgencia y compromiso. No basta con desear el bien al enemigo, se requiere una acción tangible, visible, que hable más fuerte que cualquier argumento. En este sentido, Dios está enseñando a su pueblo a romper con la lógica del odio que domina al mundo. La misericordia aquí no es una sugerencia opcional, ni una virtud sentimental, sino un deber de justicia superior. Como Pablo lo expresa en Romanos 12:20-21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este sentido, el gesto de ayudar a un enemigo es un acto de valentía espiritual. Se vence al mal sin replicarlo y se introduce el reino de Dios en medio de las tensiones humanas. Aplicado a nuestro contexto actual, este principio nos confronta con las relaciones rotas, las enemistades no resueltas, los conflictos familiares o sociales que aún arden. Dios nos llama a responder con actos concretos de reconciliación, aunque ello implique incomodidad, sacrificio o incomprensión. La pregunta no es qué siente el enemigo hacia mí, sino qué decisión tomaré yo frente a su necesidad. Esa es la prueba verdadera del discipulado. Finalmente, esta instrucción es un reflejo del corazón de Cristo, quien, cuando nosotros éramos enemigos, murió por nosotros. Romanos 5:10. Él no esperó a que cambiáramos de actitud para ayudarnos, se adelantó a nuestra necesidad. Así también, quien camina en el Espíritu está llamado a anticiparse con compasión, incluso en el terreno difícil del conflicto. Allí, el amor de Dios se manifiesta en su forma más pura y redentora. No pervertirás el derecho de tu pobre en su pleito. Éxodo 23:6. Este mandato es parte del sistema de justicia equitativo que Dios diseñó para Israel. No basta con no favorecer al pobre, versículo 3. También se debe protegerlo de la opresión. La justicia debe ser ciega no al sufrimiento, sino a los prejuicios. Aquí, la Escritura se posiciona contra cualquier intento de manipular el juicio en perjuicio del débil. Como se reafirma en Levítico 19:15. No haréis injusticia en el juicio, con justicia juzgarás a tu prójimo. El siguiente versículo profundiza la gravedad del asunto. No matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Versículo 7. Esta declaración revela una verdad teológica contundente. Dios mismo se presenta como el garante de la justicia. Cualquiera que condene al justo está en oposición directa con el Creador. Como lo vemos en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La justicia humana no puede desligarse de la ética divina sin consecuencias. El versículo 8 denuncia de manera enfática el soborno. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. El soborno, más allá de ser una práctica ilegal, es una ofensa espiritual porque corrompe el propósito divino de la justicia. Ciega la visión moral y distorsiona la verdad. Como leemos en Deuteronomio 16:19. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Este mal ha sido denunciado constantemente por los profetas. Isaías se lamenta.
tus príncipes infieles y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Isaías 1:23. Miqueas acusa, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Miqueas 3:11. En estos textos vemos cómo la corrupción no es solo una falla administrativa, sino una traición al pacto y al carácter mismo de Dios. Hoy, donde el soborno sigue siendo una sombra en muchas esferas, esta palabra profética resuena con fuerza. La integridad no es opcional para el creyente, es parte de su testimonio. Jesús enseñó, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Mateo 5:37. Y Pablo exhorta, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Apenas Timoteo 2:15. La justicia en la Escritura no es un sistema frío, sino una expresión del amor santo de Dios. Cuando los jueces, líderes o ciudadanos ceden ante el soborno, rompen esa imagen divina. Pero cuando se mantienen fieles, son reflejo de aquel que juzga con justicia a los pueblos. Salmo 67:4. Así, este llamado no es solo para magistrados. Todo creyente en su esfera de influencia debe rechazar todo tipo de favoritismo interesado, toda manipulación, toda recompensa deshonesta. Porque donde hay soborno, hay muerte de la verdad. Y donde hay justicia recta, allí habita la presencia de Dios. No angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Éxodo 23:9. El mandamiento se enraiza en la memoria. Dios llama a Israel a recordar su propia historia de sufrimiento para ser compasivo con los que están en situación de vulnerabilidad. En los versículos 10-11, el descanso de la tierra cada 7 años no era solo una técnica agrícola, sino un acto de confianza y solidaridad. Pero el 7º año la dejarás libre y la abandonarás para que coman los pobres de tu pueblo. Era una forma de recordar que la tierra pertenece a Dios y que todos, incluso los animales, tienen derecho a sus frutos. 6 días trabajarás, y al 7º día descansarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Éxodo 23:12. Con estas palabras, Dios renueva una enseñanza fundamental que no solo mira hacia la creación, sino también hacia la redención, hacia la justicia y hacia la esperanza. El sábado no es un lujo religioso ni un capricho ceremonial. Es un derecho divino para toda la creación, un descanso ordenado por el Creador para restaurar el alma, el cuerpo y la comunidad. El sábado aquí es presentado en el marco del bienestar social. No se habla solamente del descanso del israelita libre, sino del hijo del siervo, del extranjero residente, del buey y del asno. Este principio sabático de Éxodo 23:12 se convierte en una declaración de dignidad para todo ser viviente. Como leemos en Deuteronomio 5:14, incluso el siervo y la sierva tenían derecho a un día de reposo. Es una de las primeras legislaciones en la historia antigua que concede descanso al esclavo. El sábado, entonces, revela el rostro misericordioso de Dios. Un Dios que no solo se preocupa por lo sagrado, sino también por lo cotidiano. Un Dios que no tolera la opresión de los débiles ni la fatiga sin redención. Como dice el Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El verbo hebreo traducido como refrigerio es nafash, que literalmente significa tomar aliento, reanimarse, renovar el alma. Es un término que aparece solo en Éxodo 23:12 y Éxodo 31:17, y en ambos casos está conectado con el descanso sabático. En Éxodo 31:17 se dice que Dios mismo reposó y fue refrigerado. Este detalle teológico es profundo. El descanso no es solo una necesidad humana, sino un acto divino. En el corazón del sábado, Dios mismo respira. La idea es que al descansar, el ser humano se vuelve a alinear con el ritmo divino de la creación. Como leemos en Génesis 2:2-3, Dios terminó su obra y reposó el 7º día, bendiciendo ese día y santificándolo. El sábado es el primer santuario en el tiempo, Heshel, un espacio de eternidad que visita lo temporal. En Marcos 2:27, Jesús declara, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Con estas palabras, el maestro no anula el sábado, sino que lo rescata de las distorsiones legalistas. El sábado no es una carga, es una bendición. No es un peso que esclaviza, sino una pausa que libera. Jesús no vino a abrogar el sábado, sino a restaurar su propósito original: vida, sanidad, comunión, reposo. El sábado es un anticipo del reino. En él, Jesús sanaba, alimentaba, enseñaba. Era un día de gracia activa. Como lo vemos en Lucas 13:16, él libera a una mujer encorvada diciendo, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. El sábado es también día de desatar, de enderezar, de restaurar lo torcido. En nuestra época, marcada por la adoración al rendimiento, al consumo y al tiempo utilitario, el sábado se levanta como una contraculturalidad profética. Es una forma de decir, no soy esclavo de mi trabajo, no soy propiedad de mi empleador, no necesito producir para tener valor. Mi identidad está en Dios, no en lo que logro. Guardar el sábado hoy es un acto revolucionario de confianza. Es atreverse a detenerse mientras el mundo corre. Es confesar, como en Salmo 127:2, que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
El sábado también nos confronta con nuestras estructuras sociales. ¿Quién puede descansar en nuestras ciudades? ¿Quién carga con trabajos invisibles, mal pagados, sin derechos? ¿Qué hacemos por los que no pueden respirar? Éxodo 23:12 nos obliga a incluir en el círculo del reposo a quienes han sido históricamente excluidos: jornaleros, migrantes, trabajadores explotados, animales en granjas industriales. Dios no se limita a mandar, descansa tú, sino, haz que todos los que dependen de ti puedan descansar. Esto cambia todo. El sábado deja de ser individualista y se vuelve comunitario, solidario, restaurador. Un mandato no solo de piedad personal, sino de justicia estructural. En Deuteronomio 5:15 leemos: Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, porque eso Jehová tu Dios te mandó que guardaras el día de reposo. Aquí el sábado no mira solo hacia el pasado de la creación, sino al pasado de la opresión. El sábado es un memorial de libertad. Recordar el sábado es recordar que Dios nos liberó, y es anunciar que Él aún liberta. Como adventistas, comprendemos que el sábado es también una señal escatológica. Ezequiel 20:12, Apocalipsis 14:7. Cada sábado anticipa el descanso eterno del pueblo de Dios, como dice Hebreos 4:9-11, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Cada puesta de sol del viernes es una proclamación silenciosa. El fin del dolor y la esclavitud se acerca. Viene el descanso perfecto, cuando Dios hará nuevas todas las cosas. Y en todo lo que os he dicho seréis advertidos, y no mencionaréis el nombre de otros dioses, ni se oirá de tu boca. Éxodo 23:13. Este mandato es una de las expresiones más radicales de la santidad exigida por Dios. No se trata simplemente de evitar la adoración directa a los ídolos, sino de erradicar todo tipo de familiaridad, mención o normalización del paganismo. El acto de mencionar, en el contexto hebreo, implicaba más que una referencia casual. Connotaba respeto, recuerdo y posible veneración. Como lo vemos en Josué 23:7, Dios advierte nuevamente: no haréis mención del nombre de sus dioses, ni haréis jurar por ellos, ni los serviréis, ni os inclinaréis a ellos. Este versículo muestra una progresión. Lo que comienza con una mención puede terminar en devoción. Es por ello que la pureza espiritual demanda una vigilancia absoluta sobre lo que se pronuncia y se valora en el corazón. La idolatría no comienza con actos visibles, sino con tolerancia interna. El solo nombrar los dioses ajenos podía abrir la puerta a una curiosidad peligrosa, a una comparación sutil, a una mezcla religiosa que erosionara la fe verdadera. Como lo vemos en Salmos 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El salmista comprende que la santidad no puede convivir con la contaminación verbal. Este principio también se manifiesta en la pedagogía divina. Moisés rara vez menciona los nombres de las deidades extranjeras. Los profetas, por necesidad, los citan solo cuando deben denunciar sus prácticas. El Espíritu de Dios enseña que lo que el ser humano repite, eventualmente lo considera, lo normaliza y lo imita. Como dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Más aún, en Deuteronomio 12:3, el mandato es aún más drástico. Destruiréis por completo todos los lugares donde las naciones que vais a heredar sirvieron a sus dioses, y borraréis sus nombres de aquel lugar. No se debía dejar ni vestigios de idolatría, ni físicos ni lingüísticos. Cada palabra importa, porque modela la conciencia. En un mundo saturado de símbolos, íconos y nombres cargados de espiritualidad contraria a Dios, este llamado permanece vigente. No es legalismo evitar nombrar ciertos referentes culturales. Es fidelidad al Dios que exige exclusividad. Como dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esta enseñanza también nos invita a revisar nuestra adoración personal. ¿Hemos normalizado la mención de cosas que no honran a Dios? ¿Participamos en conversaciones donde se exalta lo profano? La lengua puede ser fuente de bendición o de tropiezo. Santiago 3:9-12. Y Dios espera que nuestra boca sea instrumento de alabanza, no de contaminación. Finalmente, guardar silencio. Frente a la idolatría no es pasividad, sino resistencia activa. Es negarse a legitimar aquello que Dios ha condenado. Es un acto profético de separación. Así como los israelitas debían limpiar la tierra, hoy debemos limpiar nuestro lenguaje, nuestras referencias y nuestros afectos de toda sombra de idolatría. Porque los nombres que mencionamos revelan los altares que aún conservamos en el corazón. Los versículos 14 al 19 de Éxodo 23 presentan un aspecto esencial del calendario espiritual de Israel. 3 fiestas anuales que no solo marcaban el paso del tiempo agrícola y religioso, sino que servían como anclas de identidad, memoria y esperanza. Estas no eran celebraciones opcionales ni simples elementos culturales. Eran encuentros sagrados que mantenían viva la historia de redención del pueblo y reforzaban su dependencia del Dios que los había liberado. Fiesta de los panes sin levadura, Pascua. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días. Comerás pan sin levadura como yo te mandé. Éxodo 23:15. Esta fiesta, que comenzaba con la Pascua, tenía como centro el recuerdo de la liberación de Egipto. Era una pedagogía ritual. La eliminación de la levadura representaba el rechazo
del pecado y la purificación. La rapidez del pan sin fermentar simbolizaba la urgencia con la que debían salir de la esclavitud. Cada año, Israel revivía esa noche sagrada en que el ángel de la muerte pasó por alto sus casas protegidas por la sangre del Cordero. En el Nuevo Testamento, Pablo declara: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Así, esta fiesta encuentra su cumplimiento más profundo en la muerte de Jesús, el Cordero de Dios. Al participar del pan sin levadura, el creyente se une a esa historia de redención, proclamando que ha salido del Egipto del pecado. Fiesta de la siega o de las primicias, Pentecostés. La fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Éxodo 23:16. Esta segunda celebración se realizaba 7 semanas después de la Pascua. Era el tiempo de agradecer por los primeros frutos del trigo. No solo se ofrecía lo mejor a Dios, sino que se recordaba que toda provisión venía de su mano. Era también una declaración de dependencia y gratitud. En el plan de Dios, esta fiesta señalaría el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, se inauguró la iglesia cristiana con poder, como primer fruto del Evangelio resucitado. Lo que comenzó en el Sinaí con fuego y voz poderosa, se renovó en Jerusalén con fuego espiritual y lenguas. Así, la entrega de los primeros frutos se transformó en cosecha misionera. Fiesta de la cosecha o de los tabernáculos. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido del campo el fruto de tu trabajo. Versículo 16. Esta tercera gran festividad culminaba el ciclo agrícola. Era tiempo de habitar en cabañas tabernáculos, recordando la vida en el desierto y la protección divina. El pueblo celebraba que, aun sin tierra propia, Dios los había sostenido fielmente. El simbolismo escatológico es poderoso. Como se declara en Apocalipsis 14:15, la mies de la tierra está madura. La fiesta de los tabernáculos anticipa el gran día en que Dios recogerá a sus hijos de toda la tierra. El recuerdo de la peregrinación señala nuestra condición de extranjeros y forasteros en este mundo, Hebreos 11:13, en espera de una patria mejor. Cada una de estas fiestas exigía que todo varón se presentara ante Dios, versículo 17, sin excusas ni vacíos rituales. No se presentarán con las manos vacías, versículo 15, pues el culto verdadero no es formalismo, sino entrega. Estas convocaciones estaban dirigidas a renovar la fe, restaurar la comunidad y alinear el corazón del pueblo con el propósito divino. En un sentido más profundo, las fiestas eran entrenamientos espirituales. Enseñaban a Israel a recordar, Zacarías 10:9, a agradecer, Salmo 103:2 y a esperar. La segunda mitad del versículo 18 de Éxodo 23 establece: ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Un mandato que subraya tanto la reverencia como la prontitud en la adoración. La grosura, helep, en el contexto del Antiguo Testamento, era la parte más selecta del animal sacrificado, reservada exclusivamente para el Señor. Como leemos en Levítico 3:16-17, toda grosura será de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Esta porción representaba lo más preciado del sacrificio, y dejarla hasta la mañana implicaba negligencia espiritual, una forma de profanar lo sagrado por medio del descuido o la apatía. Este mandato enseña una verdad atemporal. Lo que pertenece a Dios debe entregarse con prioridad, sin demora ni reservas. Dios no acepta ofrendas postergadas ni corazones divididos. Como lo expresa el Salmo 50:14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En otras palabras, la relación con Dios exige diligencia, prontitud y honra genuina. Cuando el texto llama a esta ofrenda mi sacrificio, está destacando que el sacrificio pascual y por extensión todo acto de adoración pertenece a Dios en su totalidad. De manera significativa, el Cordero Pascual era el símbolo por excelencia del sacrificio redentor, como afirma Pablo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En este contexto, la grosura representa no solo el valor material de la ofrenda, sino también el compromiso total del adorador. Negarse a entregar lo mejor y hacerlo con prontitud equivale a desestimar la santidad del sacrificio de Cristo. Por ello, Hebreos 9:14 recalca que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El sacrificio perfecto de Jesús no solo nos redime, sino que exige una respuesta radical: entregar lo mejor de nosotros de inmediato, sin retardo ni excusas. El versículo 19 continúa: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Jehová, tu Dios. Este mandato iba mucho más allá de una simple entrega de productos agrícolas. Era una confesión activa de dependencia total de Dios. Como leemos en Proverbios 3:9-10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Ofrecer lo primero era, en esencia, proclamar: Señor, todo proviene de ti, y confío en que tú suplirás lo que falta. En la economía espiritual de Israel, las primicias eran sagradas porque reconocían a Dios como el verdadero propietario y sustentador de la tierra. Levítico 25:23. El agricultor que ofrecía sus primeros frutos no sabía con certeza si vendrían lluvias suficientes, si plagas arrasarían el resto de la cosecha o si estallaría la guerra. Sin embargo, al entregar las primicias, declaraba fe y rendición. Como leemos en Deuteronomio 26:10-11, el israelita traía sus primicias y decía: y ahora, he aquí,
He traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Este acto de fe y gratitud era parte esencial de un culto centrado en la fidelidad divina. El concepto de primicias alcanza su máxima expresión en el Nuevo Testamento. Pablo afirma: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». 1 Corintios 15:20. Aquí, el término no se refiere ya a productos del campo, sino a la resurrección de Jesucristo como el inicio glorioso de una nueva humanidad redimida. Su resurrección no fue un hecho aislado, sino el primer fruto de una gran cosecha. Todos los redimidos que en él resucitarán con cuerpos incorruptibles. Forel 1 Corintios 15:23. Esta conexión entre las primicias y la resurrección subraya el carácter escatológico de las fiestas judías. En Levítico 23:9-14, la fiesta de las primicias se celebraba justo después de la Pascua, cuando se ofrecía una gavilla del nuevo grano a Jehová. Esta ceremonia, de forma profética, prefiguraba el momento en que Jesús resucitaría el domingo siguiente a la Pascua como las primicias, dando inicio a la cosecha espiritual del reino de Dios. Es decir, en la resurrección de Cristo, el Padre recibe el primer fruto de una cosecha eterna. Este principio espiritual de las primicias trasciende el ámbito agrícola. En Romanos 12:1, se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En otras palabras, cada creyente está llamado a vivir como una primicia, consagrándole a Dios lo mejor de su tiempo, energías, talentos y recursos. No se trata de darle a Dios las obras del día, sino lo primero de cada jornada, de cada proyecto, de cada ingreso. Como declara David en el Salmo 5:3, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De Moisés, mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Además, la entrega de primicias es también un acto de testimonio público. Cuando un creyente pone a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida, proclama que su confianza no está en las circunstancias ni en los sistemas económicos o sociales, sino en el Creador de los cielos y la tierra. Como leemos en Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La vida del creyente es un testimonio viviente del poder redentor de Dios. Ser primicia implica vivir una vida consagrada, separada, para Dios, y ofrecida en adoración constante. El texto de Éxodo 23:20 marca un punto culminante en la revelación divina al pueblo de Israel. «He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado». Esta afirmación no es meramente logística ni ceremonial. Es teológica y profundamente espiritual. Se trata de una manifestación visible de la fidelidad divina, una promesa de guía, protección y juicio justo. Este ángel no debe ser confundido con un mensajero celestial ordinario. El término hebreo malak puede referirse a un ángel creado, a un profeta o incluso a una teofanía, una manifestación de Dios mismo. Pero en este contexto, según lo confirma el versículo siguiente, «porque mi nombre está en él», Éxodo 23:21, se trata de una figura divina, un ser que lleva el nombre de Dios mismo, algo que ningún ángel creado podía portar. Como leemos en Isaías 42:8, «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria». El hecho de que el ángel lleve el nombre de Yahvé implica su naturaleza divina. Como lo vemos en Isaías 63:9, «En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó». El Antiguo Testamento alude a este ángel como una presencia divina que acompaña, consuela y salva. En Malaquías 3:1 se menciona directamente al ángel del pacto que vendría al templo, refiriéndose al Mesías. Así, desde una perspectiva cristológica, la mayoría de los intérpretes concuerdan en que este ángel es una manifestación preencarnada del Hijo de Dios Jesucristo, como lo confirma el apóstol Juan: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Juan 1:1. Esta misma palabra, Verbo, fue quien creó el mundo, y 3, quien se manifestó a Moisés y quien se hizo carne en la persona de Jesús. Juan 1:14. La guianza del ángel en el desierto, como vemos en Éxodo 13:21 y 14:19, era el reflejo visible del Dios invisible. Era Cristo antes de Belén, caminando con su pueblo. Este ángel aparece en otras narrativas claves. En la zarza ardiente, Éxodo 13:2, en la detención de la mano de Abraham sobre Isaac, Génesis 22:11-12, y en el encuentro con Josué cerca de Jericó, Josué 5:13-15. En todos estos casos habla con la autoridad de Dios, recibe adoración y actúa con soberanía, atributos exclusivos de la deidad. La presencia del ángel del pacto no es simplemente un privilegio o una muestra de favor inmerecido, es también una responsabilidad sagrada. Como afirma Éxodo 23:21, «Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión». Esta es una de las declaraciones más serias en todo el libro del pacto. La advertencia implica que la comunión con el ángel del pacto exige obediencia absoluta, reverencia profunda y fidelidad continua. A primera vista, esta amenaza puede parecer contradictoria con la imagen de un Dios compasivo y perdonador, como vemos en el Salmo 103:10-12. «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Sin embargo, esta tensión no es contradictoria, sino complementaria.
La Biblia revela a Dios como amoroso y justo, misericordioso y santo. No se puede trivializar su presencia, como lo reafirma Éxodo 34:7, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El hecho de que el ángel no perdonará vuestra rebelión. Éxodo 23:21 subraya la santidad de su misión. Su función no es simplemente acompañar, sino también ejecutar justicia, discernir los corazones y mantener el estándar del pacto. Como lo confirma Hebreos 2:2-3, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El pacto no es un simple contrato, es un compromiso de vida o muerte. El texto enfatiza que este ángel iba delante del pueblo, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 23:20. Esta frase tiene resonancia espiritual profunda. En sentido literal se refiere a la entrada de Israel en Canaán, pero en sentido espiritual simboliza el camino de la salvación, la jornada del alma hacia el descanso prometido. Como Jesús lo dijo en Juan 14:3, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez». El ángel del pacto sigue guiando a su pueblo a través del desierto de esta vida hacia la Canaán celestial. Además, el verbo hebreo shamar, guardar, proteger, usado aquí, tiene connotaciones legales y pastorales. No se trata solo de protección militar, sino también de vigilancia espiritual. El ángel guiaba al pueblo por el camino, pero también cuidaba de que no se desviaran hacia la idolatría, el pecado y la rebeldía. Su presencia traía consuelo, pero también exhortación constante. Según el relato de Éxodo 23:23-24, Dios prometió guiar a Israel hasta la tierra de 7 naciones: el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo y el jebuseo. No obstante, esta promesa no era incondicional. Como lo leemos en Éxodo 23:24, la condición era tajante. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Esta instrucción revela el deseo de Dios de proteger a su pueblo del sincretismo religioso y de la corrupción moral. Como lo vemos en Deuteronomio 7:2-5, Israel debía destruir completamente los elementos idolátricos para evitar el contagio espiritual. No era una guerra meramente territorial, sino una lucha espiritual por la lealtad del corazón. La idolatría era una trampa mortal, como se expresa en Éxodo 23:33. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. En Moeset Esme, un lenguaje de bendición, Dios promete a su pueblo bienestar físico y social si le obedecen. Como lo leemos en Éxodo 23:25-26, «Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti». Estas bendiciones no solo incluyen alimento y salud, sino también fertilidad y longevidad. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Como lo vemos en Deuteronomio 28:1-13, la obediencia al pacto mosaico estaba directamente vinculada a las bendiciones materiales y espirituales. Dios se presentaba como el proveedor integral, de pan, de salud, de hijos y de vida plena. La santidad traía prosperidad, no como un fin egoísta, sino como testimonio del favor divino. Dios también prometió intervenir directamente en la conquista de Canaán. «Enviaré mi terror delante de ti, y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues». Éxodo 23:27. Como leemos en Josué 2:9-11, el temor del Señor ya se había esparcido entre los pueblos cananeos, preparando el camino para la victoria israelita. La acción divina incluía incluso el uso de avispas, versículo 28, que podrían representar ataques sobrenaturales, ejércitos invasores o simplemente el pánico colectivo. Sin embargo, Dios declara: «No los echaré de delante de ti en un solo año», versículo 29, y explica la razón: evitar la desolación de la tierra y el aumento de fieras salvajes. Como lo vemos en 2 Reyes 17:24-25, la despoblación de un territorio traía consecuencias peligrosas. Además, esta estrategia gradual servía para probar la fidelidad del pueblo. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. «Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Eufrates». Éxodo 23:31. Esta delimitación geográfica coincide con la promesa hecha a Abraham en Génesis 15:18. No obstante, según el relato de 1 Reyes 4:21-24, esta promesa se cumplió completamente solo en los reinados de David y Salomón. Como lo vemos en el contexto del pacto, el cumplimiento de las promesas divinas está directamente relacionado con la obediencia. «Los echarás de delante de ti». Éxodo 23:31b. No es solo una declaración profética, sino una comisión. Israel debía actuar en conformidad con la voluntad divina para ver cumplidas sus promesas. El capítulo termina con una advertencia solemne: «No harás pacto con ellos ni con sus dioses». Versículo 32. Como lo vemos en Deuteronomio 7:2-4 y Éxodo 34:12-17, los tratados de paz implicaban el reconocimiento de los dioses extranjeros. La contaminación espiritual a través de alianzas paganas fue una de las causas principales del fracaso espiritual de Israel, como se registra en 2 Reyes 17:7-18. La orden de que ellos no habitarán en tu tierra,
versículo 33, tiene el propósito de evitar el pecado como resultado del contacto cultural y espiritual. Como lo leemos en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios deseaba una nación santa, separada del paganismo, consagrada a su gloria.